Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, pero muy buenas noches. Esto es Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice y estamos en nuestra tercera temporada, episodio 14. ¿Qué tal? Bienvenido de regreso, Diego. Muchas gracias, Gabriel. Sí, aquí nuevamente en el estudio. Los extrañaba. Bueno, cuéntenos, ¿qué anduvo haciendo y por dónde anduvo de paseo? Estuve visitando amigos ajedrecistas en Villa Langostura. Bueno. Quiero felicitar a Gabriel del Acua por el excelente torneo que organizó en el Centro de Convenciones Arrayanes de la Villa. Espectacular. Gente de Calafate, Neuquén, San Martín, Bariloche, Villa Langostura, por supuesto, Aluminé, Buenos Aires, espectacular. Bueno, una muy buena convocatoria, ¿no? En Muy ese buena. torneo. Más de 70 jugadores. Bueno, ¿y a usted cómo le fue? Muy bien. ¿Fue de paseo nada más o tuvo ocasión Tuve ocasión de pasear. de mover algunas fichas? Tuve ocasión de pasear algunos. Bueno, hoy le cuento, vamos a tener que, ahora ya estamos en vías de comunicación con Juan Bassen, que va a ser nuestro invitado para la hora de entrevista. Y vamos a conversar, nos va a pasar algunas claves para comprender el malestar en las infancias y adolescencias. Pero, bueno, eso para empezar, ¿no? Vamos a tener después... sí. En el Rincón de los Libros, ¿no? Sí. Germán Armando, ¿no? Sí, en el Rincón de los Libros, Germán Armando, como siempre, casi se podría decir que es una clase magistral de cómo presentar libros y publicaciones. Bueno, en este caso, en primer lugar, el último número de la revista Conjetural, con 4 temas que él va a desarrollar en relación a la transmisión del psicoanálisis, el elogio de las neurosis, figuras de la amistad y la naturalización de los conceptos. Va a presentar también una reedición a través de la editorial Las Furias del tributo a Freud de Hilda Doolittle y como broche de oro una reedición de los estudios sobre la histeria de Freud y Breuer en una traducción, que acá se me escapó la info, pero ya la va a dar Germán. Bueno, y vuelve la sala de cine a Pulsión de Radio. Ajá. Y junto... Sí. ¿Qué nos va a traer hoy Hugo Dosboskin? Bueno, vamos a retomar lo que estuvimos viendo junto con él en relación a estas figuras tan particulares, ¿no? Alexander en La Naranja Mecánica y El Ángel, en esa polémica representación de uno de los asesinos seriales más famosos de la historia argentina. Bueno, si le parece bien, vamos a una pausa musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, escuchábamos a Tom Waits en Clap Hands para recibir a nuestro invitado de hoy. ¿Y qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿cómo están?
Yo me estoy viendo en dos pantallas distintas, pero bueno, no importa. El Ah, asunto es que ustedes me vean bien. nosotros te vemos bien, te Ok. vemos en una sola pantalla. Buenas noches, Juan. Bueno, estoy aquí acompañado por Diego Yaiche, uno de los conductores y productores del programa, junto con Luis Di Santo y Elga Fernández, a quienes les mandamos un cálido saludo. Y bueno, un gustazo nuevamente entrevistarte, Juan. ¿Sí? Así es, igualmente, me acuerdo creo que hace mucho ya que tuve una entrevista Sí, en el lugar de la radio, hace bastante tiempo. sí, hace tiempo, en realidad fue en otro programa, Sí, en radiofonía y en exacto, otra radio. sí. Pero sí, una entrevista que no solo yo recuerdo con mucho cariño, sino que ha sido para mí material de estudio recomendado en distintas actividades académicas y bueno, en ese momento vos hacía no mucho tiempo habías publicado un libro que estaba titulado Niños o Cerebros. ¿Eh? Claro, claro. Y bueno, la entrevista giró en torno a todos esos temas que me parece que los vamos a retomar hoy, ¿verdad? Y bueno, para que vos me hagas una entrevista, yo tengo que escribir un libro cada tanto, así que ahí está ahí estamos en tema. Bueno, a modo de mini presentación para la audiencia, para quienes no lo conozcan o no tengan muchas referencias, yo voy a dar algunas, ¿no? Como recién insinuó Juan, es autor de a esta altura, mm, larga lista de títulos muy interesantes. Juan, además, tiene un recorrido no solo a nivel académico y a nivel de las publicaciones, sino un recorrido clínico de muchos años en el Hospital Gutiérrez. Si no recuerdo mal, vos iniciaste tu recorrido y después durante muchos años, largos años, en el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, ¿verdad? Así es. Bien. Y entre los libros publicados, ¿tenés algún favorito? ¿Tenés algún preferido? Eso Esto, sí. que Sí. quedan en el centro del corazón. Eh, yo creo que hay algo que, eh, digamos así, podríamos decir, no hay una segunda oportunidad para una primera vez y el libro que puedo decirte que tuvo una gran, enorme carga sentimental fue el primero, que es Mocositos, que fue del año 2000. En el año 2000, Ujú. sí. ¿A través de qué editorial, Juan? Lugar, lugar. De Lugar Editorial, sí. Sí. Es un libro que se llegó a reeditar más de una vez, me parece, ¿no? No, no lo sé, pero digamos, creo que sí se consigue todavía, porque el otro día me contaba una persona que lo había comprado, Ajá. eh, y al cual yo es un libro al que le tengo mucho, mucho cariño. Bueno, Eh, sí, siempre el primer amor, ¿no? Es como el primer mm, amor, sí, sí, sí. claro. Bueno, pero no se detuvo ahí la escritura y vos ahora ya está publicado o está en preparación. El, bueno, el libro que de algún modo da tema a la entrevista de hoy. No, 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 está publicado, está publicado. El libro ¿Cuándo? se ¿Cuándo se llama publicó? Y a fin del año pasado, o sea, habrá salido en octubre, noviembre, tengo que fijarme, pero no sé si la fecha estará acá en la edición, pero eh, un segundito y ya te digo. Sí. Pero dice 2022.
No, bueno, 2022. Agosto. Ah, en Primer agosto edición del 2022. 2022. Sí, 2022. Pero creo que esa es la fecha que figura, pero disponible estuvo un poco más adelante, en septiembre, octubre, digamos. Y sobre Bueno, todo porque además, claro, nosotros hicimos un encuentro del Foro Infancias en Rosario en noviembre y la clave era que estuviera ya editado para ese momento y así fue. bien. Bueno, tuviste suerte que la editorial, porque a veces puede suceder, a mí me sucedió más de una vez de tener preparadas presentaciones de libros que no llegan a salir a tiempo. Pero bueno, en este caso sí. ¿Y eh, qué, qué es lo que te sigue motivando a escribir? Bueno, en realidad, después del último libro que vos comentabas, Niños o Cerebros, yo Sí. creo que mi cerebro había quedado un poco seco ya, digamos. La sensación era que no iba a poder escribir más nada. Este, pero claro, la situación tan como tan rara que Mm. significó la pandemia, digamos, y todo lo que significó el aislamiento, el distanciamiento, digamos, y las formas que tuvo que adoptar entonces la clínica y el trabajo, Mm. hicieron que, bueno, se surjan una cantidad de cosas, de temas, de inquietudes, de preocupaciones, de experiencias que, bueno, que fueron dando como nuevo material. Y, y sobre todo eso porque después se generó, como suele ocurrir siempre, como una gran polémica en relación a, bueno, qué pasaba con el padecimiento, digamos, de los chicos, Mm. los adolescentes, eh, cuánto, cómo, de qué manera, cuánto estaba determinado por el contexto nuevo, bueno, todo eso, y cuánto de todo esto debía ser considerado, creo que esa era la clave, la primera, y tal vez la más importante, como algo patológico, ¿no? Es Mm. decir, yo decía que en una situación tan anómala, digamos, lo que hubiera sido patológico es que los chicos no tengan síntomas. O sea, los Mm. síntomas eran de alguna manera efecto de un contexto y de una producción subjetiva que trataba de hacer frente a ese contexto tan distinto. Entonces hay en esos síntomas una producción, algo que es como un esfuerzo subjetivo. Sí, Eh, el esfuerzo de encontrar algún modo de expresión, Exactamente. ¿no? Y entonces Mm. ahí, bueno, había que ser cuidadoso con, me parecía a mí, con la lectura y mi debate fuerte fue con una expresión que era algo así como si después de la pandemia iba a venir una suerte de pandemia de trastornos mentales. Entonces, a mí me parecía que eso era como un exabrupto, que no podía ser planteado de esa manera, que no quería decir que no hubiera, y de hecho es lo que ocurrió, yo digo como una estela que ha dejado la pandemia, una estela importante de padecimientos diversos, Mm. pero que no necesariamente debían ser ubicados dentro como todos como trastornos. Un ejemplo claro, digamos, yo A diría ver. que en los Mm. más hay como dos subgrupos, me parece, que son los más afectados. No los únicos, pero los que descollan en su aparición clínica. Uno serían los nenes más chiquitos que padecieron una situación muy extraña de encierro, de familia todo el tiempo presente, cuando esa familia la había en una casa, cuando la había, porque el quedarte en casa suponía que hubiera una casa, cosa que no siempre era así, y también que hubiera una casa en la que uno pudiera querer quedarse, cosa que tampoco era necesariamente así en muchos casos. O sea, la consigna estaba bien, pero debía tener como
presente que el contexto no siempre permitía cumplirla, ¿no? Y en ese grupo de chicos, entre comillas, pandémicos, se verificaron muchas dificultades, sobre todo en lo que yo llamo la apropiación del lenguaje, digamos. Hubo como un montón de, entre comillas, retrasos en esa apropiación, así como también en los 4, 5, 6 años en la apropiación de las posibilidades de lectoescritura, que es lo que detectan las escuelas, los jardines y las escuelas hoy, digamos, como una especie de secuela de esta situación. Entonces, si a eso nosotros lo ubicamos dentro de la patología y rápidamente etiquetamos, tiene trastornos específicos del lenguaje, o más que eso todavía, tienen TEA, o sea, trastorno del espectro autista, porque el chico tiene un retraso en la apropiación del lenguaje y alguna dificultad en la conexión con los otros, eso a mi gusto genera efectivamente una epidemia, que es el nombre de uno de mis libros, una epidemia, pero de nombres impropios. En este caso, el nombre impropio sería TEA, digamos. Hay muchísimos chicos con dificultades que son ubicados en el estante, en el casillero del TEA, cuando yo estoy desde hace ya un tiempo haciendo un desglose bastante intenso respecto a que hay un montón de chicos que no son autistas, que están dentro del espectro autista. Esta es una frase de Temple Grandin que decía, hoy no hace falta ser autista para estar dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, este sería uno de los grupos. Y después está el otro grupo, que son los púberes adolescentes, que a mi gusto se han encontrado con una situación de que a la vuelta de la presencialidad, en muchas situaciones ellos se vivían como impresentables. O sea, como que no podían volver a presentarse ante sus pares en el colegio al cual iban o habían ido. En el medio podríamos citar, digamos, los ejemplos de quien era Pepita, ahora es Pepe, quien era Juancito, ahora es Juana, digamos. Entonces, sí, en el medio hubo situaciones que no tuvieron un degradé, una progresión, sino que de repente, ¡pum!, en un momento se corta, no es una historieta, no es una película, sino una foto acá, una foto un año y medio después. Y entonces, eso es un salto como imposible de dar. O en todo caso, hay varios que caen en el medio de ese salto. Y creo que ese es el otro grupo muy afectado, el de los, sobre todo por desánimo, por desencuentro en relación a su identidad, digamos que hay muchos matices, pero esos serían como los dos subgrupos que me parecen más afectados. Sí, porque además vos estás situando quienes estaban por o recién habían empezado a transitar, ¿no? Por las aulas de los jardines de infantes, de sala de 2, de sala de 3, ¿no? En los inicios, ¿no? En donde, bueno, de pronto se me ocurría cuál sería la medida, ¿no? Cómo pensar cuál es la suficiente cantidad de familia, ¿no? Para que nos y cuándo se traspasa, ¿no? Esa presencia como un exceso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en el otro extremo, las chicas y chicos que estando por terminar la escolaridad primaria, los agarra la pandemia, se pierden los viajes de egresados, claro, pierden el comienzo del primer año en la secundaria en otro colegio, de pronto los agarra, sí, fueron, se puede decir. Sí, Diego, vos querías hacer una pregunta. Que me parece que hay hay un hilo, digamos que enhebra estos dos grupos, que tiene que ver con la relación con los pares, ¿no? A mí me gustó mucho esta palabra que utilizaste, este sentirse impresentable, ¿no? Esta cuestión de la presentación que
que es algo que uno ve, digamos, también en dificultades en niños más pequeños, sobre todo, por ejemplo, en estos casos que aparecen como mutismo selectivo y ese tipo de cuestiones, donde la cuestión de la presentación es algo que está en primer plano, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay un hilo que tiene que ver, digamos, con el acceso al lenguaje, pero un acceso al lenguaje que también necesita de los pares, o sea, nadie habla sin los pares, digamos, ¿no? Entonces ahí me parecía interesante esta categoría, no sé si no le daría categoría, pero ubicar esta cuestión de lo impresentable que generó esta pandemia, ¿no? Claro, fíjate que hay un lema que se le atribuye a los mapuches, a los africanos, digamos, no sabemos ya de dónde viene ese lema, que dice, para criar un niño hace falta una tribu, o sea, o un indio, digamos. Es decir, no solo una familia, sino una tribu. Y cuando la familia está, digamos, desglosada, apartada de la tribu, entre comillas, que sería la vinculación social, el lazo con otros, ahí hay un padecimiento y hay una pérdida. Yo me acuerdo, si hacemos memoria, había montones de memes y cosas graciosas relacionadas con el hecho de que los chicos tenían que estar en casa. Había un español que era muy gracioso que decía, pero está buenísimo esto de estar en la casa con los niños, y acá estoy. Entonces lo veía el tipo con una mesita y había unos quesitos y un jamón ibérico y una copa de vino, y después estoy aquí disfrutando de estar en el hogar, dice, ahí están mis niños, dice, jugando lo más contentos. Entonces la cámara enfoca, están justamente ahora, dice, jugando a los indios. Entonces estaban dos nenes atados a un poste y amordazados, disfrazados de indio, pero atados a un poste amordazado. Entonces, claro, el precio era cierto mutismo para el bienestar, digamos. Yo me acuerdo de otra frase, una experiencia, creo que le he comentado contigo, que era una experiencia que se había hecho prepandémica en los subtes de Tokio, en donde los japoneses, muy meticulosos ellos, evaluaban que cada convoy perdía un segundo más de lo estrictamente necesario en cada estación. ¿Y cuál era la causa? La conversación de las mujeres, ¿no? Entonces yo decía, claro, que la eficiencia llama a silencio. Entonces, aquí la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento, de alguna manera también generaron un cierto silenciamiento. Tuvo ese efecto de silenciamiento también. ¿Perdón? Que tuvo ese efecto de silenciamiento también. Sí, yo creo que no necesariamente como esta cosa humorística los amordazaron, pero sino por pérdida de lo que vos estabas diciendo recién. ¿Con quién hablo? Digamos, ¿dónde están mis compañeros para hablar? Y ahí tampoco es lo mismo hablar a través de la computadora, chatear, digamos, a jugar al Fortnite en grupo, como ocurrió tanto, digamos. Pero no es igual que estar compartir el espacio, el contacto, el tacto, el cuerpo, la broma, el roce. Y bueno. Los olores, ¿no? ¿Cómo? Los olores, por ejemplo, el contacto, ¿no? Sí, el roce. Sí, el roce. Digamos, me parece que esa es la palabra que lo designa mejor, ¿no? Bueno, en la relación con los pares, lo primero que se aprende es el soportar el roce, ¿no? Claro. Y por otro lado, esto que vos mencionas bien, o sea, hay una lengua primera, que es la lengua materna, se podría decir. Hay una lengua segunda, que es la lengua, entre comillas, digamos, académica. Y hay una lengua tercera que tiene que ver con los pares, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con, ahí sí, no con lo académico, sino con la picardía, con la broma, con el chiste, con el sobrenombre, con la aparición de la sensualidad y la sexualidad en el lenguaje, digamos. Esto estaba como todo trabado de alguna manera en estos
momentos que atravesamos. Y en la recuperación de esto no fue nada sencilla. Juan, entonces, vos como una primera clave situás un elogio del síntoma, digamos, ¿no? Y me parece marcando ahí una diferencia que es, digamos, no necesariamente lo principal del síntoma es el padecimiento, sino que el síntoma puede ser justamente una respuesta, digamos. ¿Qué otra clave situás? Te las voy a deserrajar tipo metralleta para que las tengas presentes y las podamos ir como revisando juntos por el lado que a ustedes les parezca más interesante. Sí, vamos a hacer así. Vamos a deserrajarlas ahora y vamos a una pausa musical y cuando volvemos ahí las retomamos y desplegamos. ¿Te Como parece? diríamos, con los españoles vale. Vale. Entonces, la primera clave era, y van por un no y un sí. Cada clave tiene un no y un sí. No descontextualizar, sino sensibilizar. No patologizar, sino descifrar. No medicalizar, sino singularizar. No sacar el cuerpo o desanimar, sino degustar. Esto apunta al tema de la falta de gusto en el COVID. No subestimar, sino dimensionar. En las aulas no abrumar ni abandonar, sino acompañar. La 7 es no discapacitar y no homogeneizar, sino alojar. La 8 es no mecanizar, sino metaforizar. La 9 es no legislar por patología, sino integrar. Y la 10 es no desesperanzar, sino transformar, ¿no? O sea que me he convertido en una especie de Moisés de la pospandemia. De los 10 mandamientos a las 10 claves para intentar comprender los malestares en la infancia y en las adolescencias. Bueno, ¿te parece? Vamos a escuchar otro tema musical y enseguida estamos con las claves de las claves. Bueno, qué temazo de Blur. Estábamos escuchando Girls and Boys. Bueno, Diego. Sí, Juan, estaba meditando sobre las claves, ¿no? Y hay una que me resultó muy interesante, ¿no? Hace un momento, Gabriel, cuando estábamos hablando de lo que ocasionó, digamos, esta pandemia, hablaba de, bueno, por ejemplo, la falta de olores, digamos, ¿no? En esto del roce, etcétera. Y bueno, y en una de las claves habla de la degustación, ¿no? Del gusto, ¿no? Y me gustó muy interesante, porque justamente el gusto tiene que ver mucho con el olfato, ¿no? Claro. Entonces, bueno, te quería que si podemos empezar por esa clave, ¿no? Mira, esta vino a cuento, digamos, surge de una situación, de una consulta a distancia que realizó en medio de la situación del aislamiento, un chico, un adolescentito, muy así como en un estado de cierta desorganización, excitación, digamos, con cierta dificultad en lo que yo llamaría control de los impulsos. Y claro, hacer una consulta a 400 kilómetros de distancia, yo tenía que evaluar la posibilidad de medicarlo, cosa que nunca haría en otras condiciones y circunstancias, porque jamás medicaría a una persona sin verla de ahí, tenerla presente en una consulta clínica, pero acá la situación excepcional requería, digamos, algo distinto. Entonces, bueno, una llamada por Skype, primero hablo con los padres, hago una primera consulta con ellos y después intentamos hacer una charla con este muchachito, que estaba imposible, venía, tiraba un teléfono, era como...
Entonces, después de un rato de intentar, yo con todas las artes que podía tratar de desarrollar, el papá dice, bueno, me lo llevo un rato a la esquina. eh, ¿Y a dónde van? Le digo, bueno, vamos al kiosco. Ah, bueno. Y dice, sí, dice, me voy a comprar algo. Entonces le digo, ¿y qué te vas a comprar? Ahí se empezó un diálogo. Y me dice, un alfajor, un chocolate. Ah, le digo, bueno, ¿y por qué no me compras para mí un chocolate? Ah, sí, dice, sí, le digo, un chocolate amargo, le digo. Ah, dice, entonces le dice, ah, mirá, a Juan le gusta el chocolate amargo, le dice a la mamá. Bueno, se va con el padre y al rato vuelve y empezó un diálogo. Empezó un diálogo en donde es como si yo ahí hago, obviamente, una serie de lecturas que pude hacer a posteriori por lo que pudo pasar con ese pibe, que efectivamente después pude charlar mucho con él y la situación se reorganizó bastante favorablemente. Y yo decía, a ver, ¿qué es lo que acá tuvo que ver? Bueno, por un lado, quedamos los dos en una situación de cierta simetría, ¿no? Los dos como compartiendo un gusto, el chocolate. Ah. Por otro lado, se podría decir, qué bueno que Juan le gusta el chocolate y quiere comer un chocolate y no me quiere comer a mí. Podría decirse otra, el que me quiere, digamos, ¿no? Bueno, por lo visto ahí hubo una cuestión que lo hizo estar más tranquilo, ¿no? No me lo iba a tirar encima. Y la tercera sería, ¿y qué es entonces? Yo sería capaz de disfrutar de las amarguras, digamos, y poder escuchar en alguna medida las amarguras que él tuviera para contarme, y entonces poder alojarlas, aceptarlas. Bueno, lo que fuera que se dio en esa situación funcionó, ¿no? Yo decía, y yo en algún momento en el consultorio le hubiera dicho a un pibe, ¿te comprar un chocolate en el kiosco? No lo hubiera hecho, digamos, en forma habitual no lo hubiera hecho. Pero bueno, acá resultó que yo podría decir, Winnicott decía, bueno, una intervención analítica no puede definirse por una a priori, por cómo uno va bien, sino por los efectos que produce. Y bueno, yo digo, acá hubo una intervención analítica, Claro, pero ahí no diseñada. sí, Como tal. la curiosidad, ¿no? Porque por cómo lo contás, parece que fue una intervención no calculada, ¿no? No, para nada. Fue absolutamente espontánea. De inconsciente a inconsciente, se Algo podría así, decir. sí. Sí. Sí, Diego, vos querías preguntar algo. No, no, no. No, dale. ¿Querías agregar algo más en relación a esta Me clave? parece que Sí. ahí efectivamente eh, se, digamos, la pérdida del gusto por las cosas se transforma en una, digamos, anedonia, es decir, una dificultad para disfrutar de ciertas cosas. Y esa anedonia está muy relacionada con el desánimo y yo no diría, ahí viene el paso delicado a dar, con lo que podría transformarse en una depresión. Entonces se habló mucho de si había una secuela, una estela de depresión en chicos y jóvenes. Yo no sé si verdaderamente dirías, para algunos sí es muy controvertido, para otros no. Lo que sin duda hubo es un impacto en el ánimo fuertísimo. Y yo creo que ese impacto en el ánimo tiene que ver con la dificultad para poder degustar de espacios, relaciones, prácticas, actividades que se perdieron y que costó mucho recuperar, ¿no? Que costó mucho recuperar. Esto que vuelvo a lo de la impresentabilidad, ¿no? Como que costó mucho volver a hacerse presentes en determinados escenarios y habitar determinados espacios. Sí, como aprender sin H, ¿no? Como aprender de nuevo el lazo social. Sí, sí, ¿Mm? Eh, Porque bueno, el encuentro con el otro
también es algo que se ejercita o no se ejercita, ¿no? Claro, 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 claro. Y, Sí. y Juan, vos hablas de, digamos, entre las claves planteas la cuestión de la sensibilidad. ¿Qué, qué, qué sensibilidad podría ser, digamos, esperable, satisfactoria para un analista que recibe a estos niños y jóvenes en este momento? Te lo pongo por la contraria. Mira, hay una serie que más o menos, no es para recomendar necesariamente, pero que tiene una escena que a mí me resultó muy ilustrativa. La serie se llama Amor y Anarquía. Y en esa serie hay dos mujeres que hablan entre sí. Una ha pasado, las dos pasan por momentos difíciles y una le pregunta a la otra, ¿y cómo fue? ¿Te separaste? ¿Tuviste una crisis de pareja? Pues se refiere al tema de la pandemia. Entonces dice, sí, dice, estuve muy mal, pero por suerte, dice, tuve mucha ayuda, muchas intervenciones, mucha medicación, dice. Eh, pero ahora puedo decir que estoy bien. Así dice, y dice, porque hice una terapia cognitivo-conductual que me explicaron que yo tenía que poner un stop, un botón de stop a ciertos sentimientos. Y eso, además, con la medicación, me pude empezar a manejar las cosas. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, dice, ahora estoy fenómeno, dice, ya no siento nada, estoy bárbara. ¿No? Entonces, a ver, el estar bárbara es al precio de no sentir nada, digamos, de una desensibilización, cuando uno dice, bueno, no quiero enterarme de lo que pasa porque no, prefiero replegarme para no sufrir, ¿no? Apago los noticieros, quiero decir. Entonces, creo que la sensibilización o la sensibilización tiene que ver con que uno puede estar abierto a este padecimiento y no a anestesiarlo, bloquearlo, digamos, taponarlo. Con una línea más, te diría que me da pie esto, cuando yo planteo lo de descifrar, tiene que ver con dos cosas, con una cuestión de singularidad y una cuestión de clave de desciframiento. ¿Qué voy a esto? Supongamos que nosotros supongamos que estuviéramos compartiendo el estudio. O se los pongo a ustedes. Ustedes están en el estudio y les avisan que hay un incendio. Y ustedes obviamente tienen que salir bajando, pero está difícil la salida y ustedes están ahí preocupados, angustiados porque no saben si van a poder salir, para dónde salir, cómo hago. Entonces, un operador de la radio les ofrece un tranquilizante a cada uno. Y los dos, tomando el tranquilizante, un poco se tranquilizan. ¿Qué conclusión podría sacar yo de esto? A ver, los neurotransmisores alterados en el cerebro de cada uno de ustedes por la angustia van a ser iguales, exactamente iguales, en cada uno de ustedes, son las mismas moléculas. La molécula que yo les voy a dar de un tranquilizante a cada uno de ustedes son la misma molécula, iguales moléculas. O sea, hay iguales moléculas que interactúan entre sí, particularidades entre sí, ustedes se calman. Ahora, el miedo despertado en cada uno de ustedes, las fantasías despertadas en cada uno de ustedes, el fantasma que se les puede armar ante la posibilidad de un incendio, un encierro, ahogo, asfixia, en cada uno son completamente singulares. Pueden ser parecidas, pero nunca idénticas. Las moléculas son iguales, pero los miedos no son los mismos. Las moléculas que soportan iguales moléculas soportan distintos miedos. Entonces, la intervención farmacológica solo llega a ese nivel, al nivel de la particularidad, nunca al nivel de la singularidad. Y esa singularidad, además, debe ser descifrada, porque en cada uno de ustedes está cifrada hasta para ustedes mismos, como para cualquiera. Sí, por otra parte, el
esa ilusión de no sentir nada, y bueno, después muchas veces nos encontramos cuando esas personas finalmente terminan pasando del haber frenado el tsunami o tratar de frenarlo con la palma de las manos a ser arrasados, ¿no? Claro. Y bueno, por lo general los resultados son bastante extravagantes, ¿no? Pero yo quería retomar otra de las claves, Juan, porque es un tema que retomando aquella entrevista, ¿no? Creo que fue en el año 2018, 2019, vos estabas, bueno, muy preocupado con el tema de las leyes especiales, ¿no? Y preocupación que evidentemente sigue vigente porque las cuestiones que atañen a las leyes especiales siguen no solo vigentes, sino de algún modo más calientes todavía, ¿no? Y de paso aprovecho para completar mínimamente tu recorrido, ¿no? Porque vos participaste en toda la previa y en la redacción también de la Ley Nacional de Salud Mental, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, sobre eso te quería preguntar, ¿no? Dado que volvés a incluir el tema, ¿no? En relación a las leyes especiales y esa tensión con la Ley Nacional de Salud Mental, bueno, ¿qué es si hay algo más para decir, ¿no? Si esa persistencia de tu preocupación, bueno, ¿qué se puede hacer con eso, ¿no? En este momento, ayer me llega una consulta sobre una ley nueva, un anteproyecto, un esbozo, que pretendía ser como una especie de detección de psicópatas, ¿no? Una ley especial para tratar de detectar psicópatas en la vida cotidiana. Ajá. ¿No? Yo digo, no tiene ni pies ni cabeza. Pero ¿Y por dónde empezarían? ¿Por qué organismo público empezarían? ellos planteaban que una frecuencia de los psicópatas altísima en la población general, entonces en todos lados había, desde los organismos públicos, privados, de todos lados. Pero las leyes, estas que yo las llamo leyes country, son leyes que yo puedo entender cómo se generan, y es un colectivo de padres, un movimiento de la sociedad civil que esté preocupado por una determinada problemática de los chicos que es ad hoc etiquetada en los manuales clasificatorios como el ADD, la dislexia, el TEA. Entonces grupos que dicen, bueno, vamos a tratar de sacar una ley para que estas poblaciones sean cubiertas. Entonces sale la de espectro autista, no salió la de déficit de atención, sí, la de dislexia cambia totalmente, porque intervenimos en las dos redacciones y cambiamos muchas cosas. Es entendible porque hay una desesperación por garantizar, por asegurar asistencia, que no está garantizada ni asegurada. Y ahí viene el problema. Sí, y el plural, vos decías, intervinimos como Fórum Infancias. Bien, porque ahí agregamos una nota más en tu recorrido curricular, ¿no? Como, bueno, fundador, integrante y fundador, ¿no? Del Fórum. Sí, y actual integrante del Consejo Asesor. Bien. Sí. Entonces, ahí aparece otra cuestión que lo dice con toda claridad un psicólogo norteamericano que trabaja con chicos que se especializa, entre comillas, se especializa en Asperger. Entonces se preguntan, bueno, pero ¿y qué diagnóstico le ponemos a ese chico? Autismo de alto rendimiento, Asperger, esquizoidía, ¿qué le ponemos? Entonces él dice, mire, no sea problema, póngale el diagnóstico que le provea más servicios. Entonces hay el diagnóstico, un buen diagnóstico, que es un
procedimiento que lleva tiempo, que en general es en el a posteriori del encuentro con alguien y no en un a priori. O sea, uno a veces establece un diagnóstico después de un cierto tiempo de conocer a una persona, un chico, un joven, un adolescente, un adulto. Ese diagnóstico pasa a ser meramente una contraseña para obtener servicios, ¿no? Y no una intelección de la lógica de un sufrimiento, que sería lo que yo creo que es un diagnóstico. Entonces, ahí aparece otra cosa, que es vía que los chicos tengan, para que los chicos tengan atención, hay que sacar el certificado de discapacidad, porque de esa manera es la única forma en que te cubre. Entonces hay un montón de chicos que no tienen ni un pelo de discapacitado, que tienen certificado de discapacidad para que tengan cobertura, porque lo importante del diagnóstico es que te provea coberturas. Sí, sí. Y encima con ese nombre, porque yo creo que en la infancia el certificado debería llamarse de accesibilidad. O sea, que no mencione la discapacidad, que no mencione un rasgo de un chico, sino que mencione un problema del sistema, que el sistema no es accesible o es poco accesible y hay que hacerlo más accesible. Entonces, este combo de las leyes por patología se relaciona muy fuertemente con el tema de la cobertura y los malos nombres que tienen esas coberturas en nuestro país. Que por suerte hay coberturas, porque para mucha gente es una forma de poder tratar a sus chicos. Si no, vaya a saber qué sería de ellos. Pero a la vez, esto genera muchas distorsiones, muchas, y un abuso extraordinario de ciertas etiquetas. Por ejemplo, TEA. Sí. Diego, porque estamos llegando, nos quedan unos minutitos, No, Juan. Sí, justamente por te... eso me parecería que estos últimos minutitos cederle la palabra a Juan y que vaya haciendo el cierre de la entrevista. Sí, por ahí, si querés comentar alguna de las otras claves que te parezcan más clave de las claves, ¿no? Mira, yo quiero compartir con ustedes un fragmento de un libro. Dale. Que me parece que ilustra algo así como cómo se puede intervenir, ¿no? El fragmento es del libro que se llama Para entender el funcionamiento del mundo y habla de claves, por eso lo cito en el libro. Es de Sacheri. Es el diálogo entre una maestra de letras que es a la sazón la entrenadora del equipo de fútbol de quinto o tercer año de un colegio secundario. Y habla con un pibe que se llama Benítez. Entonces se establece este diálogo. A lo que voy, le dice Benítez, es que los juegos para mí están para eso, para simplificarnos la vida, a un punto en que nos sintamos capaces de entenderla, de manejarla, de asirla de algún modo. Asirla. Agarrarla, Benítez, agarrar la vida sin que se te desborde, sin que se te derrame por todos lados. Me parece que no lo entiendo del todo, profe. El fútbol, pero no solo el fútbol, el juego. Cualquier juego nos provoca eso, unas pocas reglas, a este juego se juega así. ¿Seguís sin entenderme? El pibe nada. Mira el fútbol entonces, una cancha con ciertos límites, dos equipos, dos arcos, un objetivo simple, meter la pelota en un rectángulo, empujándola sin las manos. Un objetivo secundario, que los rivales no hagan lo mismo, un resultado. El que consigue más veces eso de meter la pelota en el rectángulo, gana. Y ganar es vivir, como perder es morir. Dos metáforas mentirosas, como cualquier metáfora, pero fáciles de entender. ¿Ahora me seguís? La vida es un embrollo, Benítez, personas que te quieren, personas que no, personas que llegan a tu vida, personas que se van, deseos que te asaltan, pesadillas que te persiguen, ideas que te parecen geniales y son una estupidez, sueños que se hacen polvo, no sabés cómo plantarte, para dónde apuntar, qué hacer, qué sentir. Pero en cambio, cuando jugás al fútbol, todo es clarísimo, tus compañeros, tus rivales, un deseo, un peligro, una sola manera de seguir la vida, un único modo de espantar la muerte. ¿A qué? Me parece que ahora lo entendí. Uno no sabe cómo funciona el mundo, nadie, pero cuando uno juega algo que le gusta, parecería que sí, como si uno encontrase la clave para entender el funcionamiento de todo el mundo.
me gusta tu idea, Benítez. ¿Cuál idea, profe? Esa que jugar es como entender el funcionamiento general del mundo. Te felicito, es una idea bárbara. Y yo tuve esa idea, usted dice. Claro, Benítez, claro que sí. Bueno, esa es una intervención. Bien. Bueno, maravilloso relato, Juan. Y nosotros ya estamos llegando a la hora de la tanda comercial de la radio, pero bueno, muy agradecidos por el esfuerzo. Sabemos que estuviste atendiendo hasta hace unos minutos antes de empezar la entrevista, así que bueno, muchas gracias por venir nuevamente. Y bueno, no sé, Diego. No, agradecerle a Juan y que seguramente lo volveremos a invitar al programa porque han quedado unas cuantas claves en el tintero. Sí, hay unas cuantas. Bueno, y la próxima te venís al estudio, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno. ¿Cómo no? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y igualmente para ambos, muchas gracias por la invitación y por supuesto en otro momento volveremos a encontrarnos presencialmente. Bueno, un abrazo y vamos a la tanda de la radio. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, muy buenas noches, Hugo. Vuelve el va? cine a la radio. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Hugo. Bueno, Buenas noches. bueno, ¿estás en Buenos Aires o estás No, estoy en Entre Ríos. en Entre Ríos? Sí. Si estuviera en Buenos Aires estaría en la radio. Bien, bien. Bueno, pero como este es un programa federal, acá las participaciones son en realidad desde cualquier lugar del mundo. Bueno, volvemos entonces a lo que habíamos empezado a ver con vos en relación a estas dos películas de antología, ¿no? La Naranja Mecánica y El Ángel, y bueno, lo que quedó por decir. Bueno, y fuera del programa les propuse que incluyéramos una película que probablemente la audiencia conoce, que es La decisión de Sofía. Cierto, sí. Otro clásico. Sí, otro clásico. Sí. Me parecía que, como estamos viendo temas vinculados con la ética perversa, para llamarlo de alguna manera, si es que la ética puede tener, se acepta nuestra psicopatología, este cruce entre la filosofía y lo nuestro. Me parecía que la vez pasada habíamos podido situar estas dos éticas vinculadas a la moralidad y a la inmoralidad. Moralidad, amoralidad, inmoralidad. Sí. Pero quizás faltaba una pata, que es la ética nazi, que es una ética que me parece que en la decisión de Sofía se puede ver claramente, no solamente en cuanto a la película, sino, voy a ser un poco duro, sino en cuanto al público. A ver. Ajá, ¿podés recordar primero, porque por ahí la audiencia nuestra no la tiene presente, es una película que ya tiene muchos años, ¿de qué trata La decisión de Sofía? Brevemente, una breve reseña argumental. Bueno, es que la reseña argumental ya habla de la ética nazi, es interesante eso. Bueno, bien. La ética argumental que quedó como resto de la película es que en un cierto momento de la película, son 2-3 minutos, ella, que es la protagonista en algún sentido, que es Meryl Streep, está en un campo de concentración, está con 2 niños y un jerarca nazi le dice que tiene que elegir por uno de ellos. Y bueno, ella decide que si no la mata a los dos. Y ella, bueno,
toma a uno de los niños y el otro lo matan. Bueno, y quedó así. Que la decisión de Sofía fue esa y que el título de la decisión de Sofía elegía eso. ¿Sí? No sé cuál era la vocación del director. En la película es interesante porque en realidad la decisión de Sofía, a mi entender, es entre un muchacho que nadie recuerda en la película, que aparece desde el inicio, que es el que cuenta la película, y el sujeto con el cual ella estaba relacionado. Ella la elige por el otro, con el que finalmente se va a suicidar. Pero todo quedó como que ella decidía, la decisión de Sofía era que ella elegía entre uno de los niños. Claro. Sí, ¿Sí? sí, sí. Como si ahí hubiera tenido... Y todos aceptaron que eso era la decisión de Sofía, poniendo en Sofía la decisión. ¿Sí? Que frente al conflicto que presentaba el jerarca nazi, ella decidía eso. Decidir eso implicaba necesariamente que ella esté implicada en la decisión. Y entonces es responsable de la muerte de uno de sus hijos. ¿Sí? Así quedó. No sé si alguno vio después la llave de Sara, que es otra película que también se puede comentar. Ella viene los nazis, esconde al hermanito y, bueno, a todos los llevan al campo. El hermanito queda, se salva en ese sentido porque queda en el placar, pero después se muere en el placar el hermanito. Nadie lo saca. Bueno, entonces, bueno, la llave de Sara porque ella se quedó con la llave del placar. Y entonces así comentando con distintos grupos, siempre dicen, bueno, ella se siente culpable porque lo mató al hermano. ¿Sí? Igualmente que con la decisión de Sophie, que ella decidió eso. A mí me parece que el mayor logro de la ética nazi, que es otra de las variables perversas, así como la del ángel o la de Alexander, es hacerle creer al otro que el otro decide lo que decidió él. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos tenido los campos de concentración en Argentina, así que tenemos ya una idea de eso, de cómo se intentó siempre responsabilizar a las víctimas de alguna situación que pudo haber pasado ahí, que solo pudo haber pasado porque estaban en esa condición. ¿Sí? Sí. La demonización de la víctima, ¿no? Sí, sí. Es sutil, pero ha tenido bastantes logros en cuanto a... Entonces, me parece que estas tres películas permiten situar distintos modos de esta... la del ángel, que paradojalmente era el más bruto de todos, el criminal mayor, pero que en cierto sentido, desde el punto de vista del efecto que tiene sobre los sujetos, ¿sí? Es entre comillas, y existe una graduación así, estamos un viernes a la noche, podemos decirlo, una cierta graduación de perversión. Del punto de vista de la perversión, es el menos perverso, porque su satisfacción no necesita del goce del otro, no pasa por angustiarlo al otro. Después tenemos a Alexander, que efectivamente sí, él necesita de eso, lo pone en escena, disfruta mucho de ello. Y después tenemos la ética nazi, que está en la cumbre, ¿sí? Donde se requiere esa complicidad del otro, ¿sí? Para sus acciones. Se lo hace cómplice. Otra película que es muy interesante, si alguno la vio, es Fuerza Mayor. Es un accidente que hay en la Unión Soviética, seguramente, y bueno, una persona en la ruta empiezan a ocultar la prueba, ¿sí? Es todo un trabajo para ocultar la prueba, ¿sí? Así como en la vida de los otros, es todo un trabajo que hacía el estalinismo y los regímenes autoritarios del lado soviético. Y uno decía, ¿para qué hacen todo eso? Si igual pueden y lo matan. ¿Para qué quieren que declare en los juicios? ¿Para qué hacen los juicios? ¿Y qué quieren que el tipo confiese? ¿Sí? Digamos, cuanto más débil es la posición perversa, más perversa es. Ajá, porque requiere de la complicidad del otro. No le alcanza con el goce propio. Ajá. Hugo, ahí respecto a eso te quería, si podés puntuar un poco más, porque vos situaste
sobre todo en la decisión de Sofía, la cuestión del público, ¿no? Ahí Sí. una cuestión, y quizás sería interesante también especificar la otra escena, porque vos decís, bueno, la decisión de Sofía no está en el momento, en la decisión entre un hermanito o el otro, sino está en la otra escena, ¿no? En la escena donde ella decide entre estos dos hombres. Quizás sería interesante también contar un poco esa otra escena. Bueno, a ver, es una escena, ella se va con él. A ver, el que hace las veces de marido o de pareja de ella es un tipo que queda bastante paranoico por efecto de los años de los campos de concentración nazis. Así que está bastante tomado y bastante alocado. Bueno, en un momento ella se va y se va con este muchacho, ¿sí? Que es un muchacho que llegó ahí, los conoció a ellos, se enamoró de ella, y se va con él y van a un hotel, se escapan, digamos, y está en un hotel, bueno, y ella le deja una nota a la mañana y vuelve con el que era su marido. Le dejo una nota que fue una noche magnífica, qué sé yo. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Él era virgen, así que tampoco fue tan magnífica la noche, porque a la mañana temprano, antes del mañanero, ya se había ido, ¿no? Así que habrá sido, digamos, una noche más o menos. Una noche distinta, digamos. Fue, fue una noche distinta. Sí, para él. Para ella también. Y ella a la mañana se va y se va con él. Sí, ella elige, lo deja y se va con el otro. Y toda la película transcurre así. Y aparte de la decisión de Sofía para él, que es el que cuenta, ¿sí? Es su fascinación por esta mujer y todo lo que él hace por ella y todo lo que intenta por ella, todo lo que él intenta proponerle, con la historia que ella tiene, ¿no? Que es bastante difícil, dura, porque el nazismo logra lo que el nazismo quiere, que es hacer sentir culpable a las víctimas, ¿sí? Hacer sentir culpable a las víctimas de, bueno, Primo Levi, de los modos que tuvo para sobrevivir, había encontrado un lugar donde había agua. Y lo compartía con 2 o 3 nada más, no le podía decir al resto, porque si le decía a todos, les cortaban el agua, les cortaban el chorro. Bueno, él se sentía culpable de eso, ¿no? No sé si se suicidó por eso, pero lo contó muchas veces. Bueno, podemos seguir por esa línea. Hay una investigadora, Raquel Odara, ella decía que había 3 condiciones para salvarse en los campos de concentración. 3 condiciones infaltables, que eran, la primera condición era tener un grupo muy pequeñito, porque puede estar relacionado. La segunda condición era tener algún tipo de ligadura con el enemigo. Alguna. Es decir, conseguir llamar a alguno por el nombre, ¿no? Que alguno, conseguir hacerle un trabajito a alguno, una cuestión de esas. Y la tercera, la más importante, por supuesto, ya sabemos cuál es, tener suerte. Esa era la más importante de todas, que el nazi no se levantara a la mañana y dijera mata a estos 4. Bueno, pero para la segunda, que es la que más nos importa, se requería para eso algún tipo de ligadura con el otro. Ahora, ese tipo de ligadura, ¿sí?, es de la que el nazi se aprovecha para hacerte sentir culpable. Que uno se salva por eso. No, uno hace eso para salvarse. ¿Sí? No es que por eso se salva. Sin eso no te salvás. ¿Sí? Entonces, siguiendo con las películas esto de la Shoah, hay uno que para mí es el que más admiro de todos, que es en la película Los Falsificadores, que dice, ellos falsifican dinero para... Él es un artista, falsifica dinero para los nazis, para hundir al Banco de Inglaterra, lo que quieren los nazis. Bueno, y él, le dicen que él trabaja para los nazis, y dice, no, pará, yo trabajo para vivir. ¿Sí? Y dice, los nazis no van a conseguir que yo me sienta culpable por estar vivo. Él es el único que se salva, porque como él era un falsificador de antes, era delincuente,
Entonces, conocía de qué se trataba este asunto. Es el único que tiene una posición ética interesante. No queda tomado por la ética nazi. En cambio, en la decisión de Sofía, tanto el público que cree que la película trata de que ella elige, ¿sí? O se pregunta por qué se siente mal, ¿no? ¿Por qué se siente tan mal ella? Yo pienso que se siente mal porque se comió el sapo de la ética nazi, no porque eligió uno u otro, porque le hicieron creer eso, no porque los eligió. El público, por el que preguntaba recién, el público piensa así, dice, bueno, ella eligió, Sí. eligió, De algún ¿sí? modo convalidan o le dan, Y sí, le no, dan para mí valor. la frase es, nada de lo que pasó ahí hubiese pasado fuera de ahí. Así que todo lo que está ahí no tiene ningún valor más que ahí. ¿Sí? Bueno, de hecho, algunas organizaciones tenían alguna posición dura con quien hablaba bajo tortura. Bueno, ya una cosa más absurda no puede haber, ¿no? Que nadie puede demandarle al torturado qué comportamiento puede tener en esos momentos. No es que tortura, porque, no es que habla porque quiere, habla porque lo están torturando, en condiciones que son impensables para quien no ha pasado por ahí. Sí, ¿cuál Bueno, es el límite ella está siendo torturada, le preguntan a qué hijo van a matar. Digo, hay muchas torturas posibles, una es esa, te preguntan. Y el público, que me parece que es lo más importante para nosotros, dice la decisión de Sofía. Por eso cuando me preguntaste, una astuta pregunta, muy buena, ¿cuál es la trama argumental? Yo digo, la trama argumental, cuando uno cuenta la trama, tiene que, si no tiene cuidado, cuenta la ética nazi. Es una mujer que tiene que elegir entre cuál de sus hijos, ¿sí? Y se la pone en primera persona. Pero es muy distinto que el Ángel y Alexander. Lo que sí es interesante es una pregunta que yo no respondo del todo, quizás porque he tenido la suerte de nunca tratar a uno de estos en el consultorio, pero ¿qué es lo que les hace tan necesario para acciones que ya están completamente sabidas, contar con la validación del otro? ¿Sí? Que el otro cante, que se declare culpable, lo tienen ahí, lo están matando, lo pueden matar, nadie le va a decir nada, lo pueden desaparecer, pero le piden que cante, que diga. Sí, vos decís en la línea de esta última película, de la decisión de Sí, Sofía. sí, pero lo Porque digo también también en la vida de los otros, que sí. esa seguramente la veo más gente, más cercana, digamos. Sí, en la línea También, de la ética nazi, ¿no? A ver, sí, para poder enmarcarlo, ¿podés situar esto en la película La vida de los otros en alguna escena, en algún recorte del bueno, argumento? el ministro, ellos están todo el tiempo preocupados por que saber las pruebas para que efectivamente se demuestre que y ellos secuestraban a cualquiera, se lo llevaban y lo mataban. No importa nada. Ellos sabían que ellos estaban trabajando para la República Federal Alemana. No tenían duda de eso. Pero querían la prueba. Le ponían ahí, los escuchaban, estaban horas escuchando. Y hacían toda una maniobra, porque bueno, los stalinistas participaron de esa ética nazi. La ética stalinista no se entiende tanto porque de los nazis se sabe que son malos, de los stalinistas no tanto. Eh, y ellos necesitaban la confirmación que el tipo que dijera para hacer un juicio que después tampoco tenía ningún valor. Y el ministro quería la declaración, se la pedía, sabía todo, buscaba datos, todo. Era llamativo. Y que buscaban una cantidad de pruebas para conseguir poder ejercer un poder que igual ejercían si querían. Sí. Ahora, ese cante no, justamente no era un testimonio. No, ¿No? ¿y para qué querían que cantara? Claro, Sí, estaba pensando, sí. porque estaba pensando, estábamos hablando de Primo Levi, estaba pensando en Robert, el testimonio justamente de Robert Antelme, que el marido de Marguerite Duras, eh,
en el libro de Marguerite Duras, El horror, que después salieron los cuadernos, recientemente, hace unos años salieron los cuadernos sobre los cuales Marguerite Duras escribió esa especie de novela, digamos, pero que es un testimonio digamos, de cómo de cómo lo salvan a Antelme del campo de concentración. Que hay este tercer elemento que decís, el azar, está absolutamente presente, porque cuando va Mitterrand, que era uno de los jefes de la resistencia, va como representante francesa a inspeccionar algunos campos de concentración, va con Dionis Máscolo, que era el mejor amigo de Antelme, van a inspeccionar un campo de concentración y de golpe había montañas de cadáveres, digamos, y iban hablando y digamos, y desde abajo de una montaña de cadáveres, Antelme escuchó la voz de Mitterrand y con un hilito de voz empezó a llamarlo. Digamos, pero porque de casualidad se estaba muriendo, pesaba menos de 40 kilos y estaba bajo una pila de cadáveres. Se puede imaginar la situación. Y bueno, en ese momento empiezan a ver qué pasaba, lo encuentran. Y bueno, ahí hasta tiene un costado casi, digamos, irónico, porque cuando le dicen, era al sargento que estaba a cargo del ejército norteamericano, que estaba a cargo del campo de concentración, digamos, una vez que los nazis ya se habían ido, le dice, bueno, nos lo llevamos. Dice, no, usted no se lo puede llevar, tiene que pedir permiso al Estado Mayor de no sé cuánto. Y Mitterrand dice, pero se está muriendo. Bueno, no, tiene que llenar no sé cuántas fórmulas, con lo cual el trámite demoraba como una semana. Y bueno, lo que deciden en ese momento Máscolo y Mitterrand es robarlo. Y se disfrazaron de uno de general americano y el otro del oficial, digamos, secretario, y esa noche se robaron el casi cadáver de Antelme, ¿no? Pero lo que aparece ahí justamente es la función del testimonio, ¿no? O sea, creo que son 48 horas que tardan en llegar a París, Antelme empieza a testimoniar, ¿no? Todo, digamos, se la pasa, lo quieren callar, digamos, porque y él dice que no, va a seguir hablando, aunque ¿no? Y ahí aparece algo muy distinto, ¿no? Él no está cantando lo que vivió, sino que está testimoniando lo que vivió, y ese testimonio después va a pasar a una novela, digamos, ¿no? Después ese testimonio lo va a tomar Marguerite Duras y lo va a escribir, y por eso lo conocemos. Entonces pensaba esto respecto a tu pregunta, ¿qué distancia hay entre el cantar y el testimonio, no? Bueno, no sé si te acordás, yendo más atrás todavía, cuando salió Odessa. A ver. En Odessa, el libro, bueno, tuvo la película con John Boyd, él es un capo, ¿sí? En el campo, y él hace todo lo posible para sobrevivir, para poder contarlo. Ajá. ¿Sí? Hace un esfuerzo enorme para sobrevivir bajo cualquier condición, hace cualquier cosa para sobrevivir, ¿sí? Para poder contarlo. Pero fíjate, ¿sí? Es diferente, ¿no? Interesante esto, porque en un caso está el falsificador que hace cualquier cosa para vivir, y en este caso habría como un deslizamiento que uno podría decir, hace cualquier cosa para vivir, pero para contarlo. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que en el caso del falsificador es un judío que lo van a matar, y en el caso de este es lo único que le quedaba era, en todo caso, ser un desertor, porque él era un alemán. Ajá. Cuando ve lo que ve, dice, bueno, yo me voy a quedar acá, y voy a estar acá, y voy a tomar nota, y lo voy a contar después. Uh-huh. ¿Sí? Desde la posición del alemán que queda, comprometido con una causa que política, rechaza. Pero hay una posición política. Claro. Es interesante, digo, porque sí, claro. Pero digo, porque también es este punto en esta idea, bueno, se salvan por suerte, pero la cuestión política también está muy presente. Estaba pensando en Semprún también, en la escritura o la muerte. Una de las cuestiones, él ubica dos cuestiones por las cuales
él no se suicida, ¿no? Porque él ubica esta cuestión de que Primo Levi se suicidó, que Beltrán no sé si se suicidó, más o menos. Digamos que todos los que, digamos, todos los, digamos, los otros referentes intelectuales que terminaron en situaciones muy, muy complicadas. Y él dice que hay dos cosas que a él lo salvaron. La primera es haber decidido no escribir inmediatamente. Empieza a escribir después de que algo pasa en el inconsciente, digamos, después de un sueño, muchos años después. Después de un sueño que tiene, que creo que después, con el cual escribió un libro, después de ese sueño él empieza a testimoniar. Pero la otra cuestión que él ubica es que él a pesar de que compartía el mismo campo de concentración, la misma experiencia, él era un preso político, digamos, y que él se salvó, entre otras cosas, por ser un preso político, ¿no? Por esta cuestión. O sea, había... él quería salvarse, pero en este caso no era para testimoniar, sino salvarse para defender determinadas, digamos, cuestiones políticas que él mantuvo durante toda su vida, digamos, ¿no? Sí. Lacan dice en algún momento, creo que en algún primer seminario, o es una leyenda urbana, que Lacan lo haya dicho, pero por acaso lo mismo, que la vida en el campo era mejor que en el gueto. ¿Sí? Es decir, fenoménicamente obviamente no. En los campos se vivía mucho peor que en los guetos, eso no. Se dormía, había mejor comida, había camas, qué sé yo, no sé. Por ahí hasta había calefacción en el gueto. Entonces, ¿a qué se refería, ¿no? Este tipo que siempre dice cosas raras, ¿no? A mí me parece que lo que sitúa ahí es que en el campo, sobre todo a gente de la política, la vida le era, entre comillas, fácil, porque lo único que podían pensar era cómo escaparse. Es decir, no había otra alternativa en el campo, solo podías pensar en escaparte. Entonces, entre comillas, ¿sí? Subjetivamente, no entre comillas, la vida era fácil, porque la cosa era pensar todo el tiempo dónde estaban las torres, cómo se puede hacer un pozo, por dónde puedo escapar, hacer el comité de fuga. En cambio, en el gueto había que encontrar alguna, seguir a los nazis. Los nazis conseguían mejor su ética ahí porque ahí había que conseguir la tarjeta amarilla para conseguir comida. Entonces te matabas por la tarjeta amarilla, a la tarde cambiaban a la tarjeta roja, a la mañana había que ser amigo de tal, a la tarde había que ser amigo de tal otro. Entonces los que estaban en el gueto, judíos o no judíos, pero sobre todo judíos, estaban todo el tiempo haciendo esas cosas horribles para salvarse. Sí, en permanente estado de denigración, ¿no? Claro, al servicio de lo que los nazis querían. Digo, me parece que efectivamente ahí es un problema, por un lado, lo que dice el de los falsificadores. Los nazis nos van a hacer sentir culpables por estar vivo. Una frase que creo que dijo Holzkan en una reunión del grupo de Sina una vez, dijo, que lo acompañamos con eso, que nunca se puede plantear como solución para un problema suicidarse. Eso no puede ser la solución del problema. Si esa es la solución del problema, es que algo de la ética está fallando. ¿Sí? Esa no puede ser la solución que se proponga. Puede ser que alguien elija morirse, pero no que ante una situación le propongamos que la solución que tiene que tener es suicidarse. ¿Sí? Si alguien se quiere acabar con su vida porque padece, etcétera, puede ser dolores físicos. Pero ante lo que te plantea el otro, que lo único que te deje es suicidarte, hay algo ahí que uno no está resolviendo bien. Entonces, pero me parece que disculpa, salvarse. Sí. Pero, digamos, no puede haber acto suicida. No estoy hablando de suicidio, sino un acto suicida. Estoy pensando en la trilogía de Claudel, en la primera trilogía, el acto suicida de Signe, porque ahí no es algo que viene del otro, justamente es algo que la separa del otro. No, está bien, pero cuando vos,
los suicidas que conocemos. Nosotros conocemos 3 suicidas. Salimos del tema de este, pero vamos a este que sigue siendo el tema de la ética, ¿no? Nuestros suicidas más conocidos son Hamlet, ¿sí? Sí. No lo vamos a poner en las ratas, podría ser Jesús, ¿sí? Que se suicida, ¿no? Esos son los que más... Antígona. Sócrates. ¿Sí? Y a mí me parece que en los 3 casos, cada uno a su manera, es no poder salir del ideal moral paterno. Entonces, yo no lo tomaría como actor. Ni el de Hamlet, pongo mis diferencias con Lacan, ni el de Antígona, también, ni el de Jesús. Es nada más que cumplir el mandato paterno, ¿sí? Que es, otras cuestiones que tiene la ética de la neurosis. Esto entramos en el campo de la neurosis. Sí, ya nos iríamos para otro lado. Pero bueno, nos quedan unos minutitos porque ahora enseguida vamos a viajar de Entre Ríos a Rosario, que vamos a contar con la participación de Germán Armando ahora en unos minutos. Pero, Hugo, volviendo, ¿no?, al punto de partida, porque a través de la secuencia que vos proponés en estas películas, aparece como una pregunta, ¿no?, que de algún modo hilvana las 3 historias, que es la pregunta por la ética perversa, ¿no? En donde, sí. Vos decías, hoy siendo viernes a la noche nos podemos autorizar algo que tenemos medio prohibido en el campo del psicoanálisis, que es hacer una suerte de barómetro, ¿no?, de la perversión o un perversómetro, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso... sí. Más allá no. De hecho, si no sería raro, porque los perversos nazis y los perversos, los que actuaban perversamente en el nazismo o los que actuaban perversamente en los campos de concentración en Argentina, no eran perversos. Porque si fueran perversos se nos sacaba la política y hacemos diagnóstico, ¿no? Son perversos al servicio, lo que hay es perverso es la institución. Y son neuróticos metidos en una institución perversa. Entonces por eso son débiles, son perversiones débiles. Por eso requieren la confesión del otro, ahora que estamos hablando. Sí. Porque no era la perversión para ser perverso. Bueno, eso, porque me parece que hay ahí, algo que aparece como el punto de interés que vos traés y visibilizás, ¿no? Que es estas distintas posiciones, si se quiere, en la perversión, ¿no? Bueno, caracterizada en un caso por el ángel, ¿no?, que es, vos decías, el menos perverso, ¿no?, de estos 3 modos de perversión. Alexander, que juega al gato y al ratón, es el gato jugando con el ratón, ¿no? Gozando del padecimiento del otro, ¿no? Y esa tercera posición que vos situabas en relación a la ética nazi, ¿no? Pero, digo, me parece que hay una interrogación por la ética en la perversión, ¿no? Que es como una pregunta abierta sobre la que vos venís trabajando, ¿no? Claro, sobre todo porque hay algo, eso lo decimos siempre al final, hay algo en la ética del psicoanalista, ¿sí?, que muchas veces se pregunta, ¿y cómo porque el analista se pone, vamos a hacer un poco más de teoría, se pone en el lugar del objeto A, ¿sí?, que es el lugar que ocupa el perverso, entonces ¿cómo se diferencia la ética del psicoanálisis de la ética de la perversión? Por eso el tema nos interesa especialmente, aunque no atendamos tantos perversos como pareciera, por el interés que tenemos por eso, pero no, lo que tenemos interés por eso es porque se juega algo de la ética del psicoanálisis.
Sí, que desde cierta perspectiva cae sobre la ética del psicoanálisis cierta acusación de perversión. Así es, así es. ¿Será por eso que nos interesa? Será por eso, sí. Yo no sé si tenemos unos minutos más, pero me tomo un minuto, aunque sea, Sí, para, dale. bueno, voy Sí, a hacer una invitación. Salió el nuevo libro mío, que se llama Psicoanálisis con otros. Me parece que es un nombre que tiene que ver con lo que estamos trabajando. ¿Qué lugar le da cada uno al otro? ¿Sí? Bueno, el sí, libro se llama Psicoanálisis con otros, sale ahora, pero lo que hago así públicamente, los invito a los que quieran a participar el 16 de junio, que es dentro de 2 viernes, sí. en la Honorable Cámara de Diputados. Bien, ahí va ¿Sí? a ser la presentación. Más que una presentación va a ser un debate. Es Ah, decir, bueno, después en todo caso, otro día explicaremos más por qué un debate y no. Me parece que las presentaciones es mucho trabajo para los presentadores sí. y bastante aburrimiento para los que vienen. Bueno, entonces Este, lo que te vamos a pedir, porque ahora sí tenemos que ir a una pausa musical, pero nos podés hacer llegar la gacetilla para que sí, podamos compartirla te con la mando el audiencia. flyer ahora dentro de 2 minutos. Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, Hugo, un gusto estar acá. un placer, que tengas un muy buen viaje por la Mesopotamia. ¿M? Sí. Y nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar seguramente el primer fin de semana de julio y espero que sea presencial. Y Y si antes en la seguimos, presentación del libro. Te esperamos en el perfecto. estudio, Hugo. Bueno, Bueno. les mando el flyer. Bueno, un Muchísimas gracias abrazo. sobre todo por las preguntas. Bueno, y vamos entonces a una pausa musical y enseguida estamos en el rincón de los libros libres, libreras, libreros y El Rincón de los Libreros. La columna que en tu biblioteca no puede faltar. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. Es un gran placer para mí poder saludarlos desde la ciudad de Rosario, Germán del Juguete Rabioso. Un gran abrazo a Diego, a Gabriel, a toda la mesa y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, quería comentarles brevemente algunas de las últimas novedades que recibimos, estrechamente relacionadas con el psicoanálisis. Voy a empezar por el último número de la revista Conjetural. Se trata del número 76 de esta emblemática revista del psicoanálisis argentino, dirigida por Jorge Hinkis y Luis Guzmán, a quienes se suman en el consejo de redacción Sara Glassman y Juan Bautista Ritvo. Esta revista ya desde hace un tiempo se viene imprimiendo en la ciudad de Rosario al cuidado de los editores Juan Gonela y Andrés Palavecino. Este número, bueno, en la tapa vemos un retrato de Ana Akhmatova, de Modigliani. Como es habitual, la introducción, el prólogo, la apertura de la revista está a cargo de Jorge Hinkis. En este caso lo hace bajo el título, ¿qué es el psicoanálisis? Y luego se suceden 4 apartados temáticos. El primero, la transmisión del psicoanálisis. Encontramos 2 artículos, uno de Juan Bautista Ritvo, Los límites de la escucha, y otro de Jorge Palant, El arte de desaconsejar. El segundo apartado temático es la práctica de la dificultad, y ahí encontramos artículos de Sara Glassman, Un modo de leer, de Norberto Giarkovich, acerca de la cuestión fálica, el equívoco, de Diego Halfon Laxman, Lento, penoso y vacilante, y lo cierra el artículo de Eduardo Carvajal, La impotencia del concepto. El tercer bloque temático es Figuras de la amistad. Está compuesto por 2 artículos, el primero de Salvador Gargiulo, 6 lecciones bíblicas sobre la amistad, el segundo de Fernando Spagnani, En compañía de la sombra. Y el cuarto bloque temático es Naturalizar, y ahí encontramos los artículos de Eduardo Gruner, Aliquis, non est natura, y de Luis Guzmán, Naturalización. Leo los párrafos finales del texto de presentación de Jorge Hinkis de este número de la revista. Cuando Lacan hace y deshace nudos, cuando encadena y desencadena, cuando enlaza y corta, no habla de la vida, aunque lo haga. Habla del análisis.
Entre análisis y vida hay una distinción precaria, de límites inciertos. Es difícil trazar fronteras, pues las personas se analizan para vivir. Nunca se trata de un problema individual, si esta expresión quisiera decir algo. Cuando se emprende un análisis, cuando eso es algo que se decide, sea motivado en las desdichas del amor, en el daño que produjo un abuso irreparable, por ya no tolerar la encerrona de sostener un secreto familiar, o por miedo de odiarse tanto, o por cualquier otra circunstancia que no se reduce a la razón en la que se pretexta, se está decidiendo incluir el análisis en la trama de una vida. Freud y sus discípulos prohibían a los pacientes tomar decisiones trascendentales, casarse, mudarse, cambiar de profesión. Como si se dijera, primero arreglamos el aparato y luego lo dejamos andar. Hoy, al revés, es frecuente que el mero hecho de emprender un tratamiento desencadene una decisión postergada o que estaba en suspenso. En ambos casos, como prohibición o permiso, o aliento en nombre de algún cuidado, la instancia de autoridad atribuida, delegada, asumida, tiene un valor de resistencia. Lacan puso la resistencia del lado del analista, y es algo que no se reduce a la llamada contratransferencia en un análisis. Incluye lo que el analista pone en juego como posición de sujeto, un planteo de orientación, un rasgo particular y característico de la relación transferencial de cada uno con la práctica analítica. Agreguemos, pues, una aclaración que tal vez no aclara, pero que podemos admitir como orientación. Sostener la noción de conflicto resulta congruente con la afirmación de Freud en El malestar en la cultura, de que la neurosis es una técnica de vida, es decir, una destreza adquirida involuntariamente para plantear algo que se define por no tener solución previa al hacer neurótico, y a la vez por alcanzar resoluciones imprevisibles y singulares, un arte gravoso, costosísimo, entrelazado como interrogación y como respuesta a los enigmas de la existencia. El psicoanálisis, a pesar de estar hoy entremezclado con algunas prácticas terapéuticas que acompañan la progresiva tecnificación de la vida, se ve constreñido a actuar sin plan y sin recetas para acoger la invención neurótica. Es una práctica que todavía preserva ese rasgo de aventura personal, de indagación que corre todos los riesgos. Después de todo, todavía hay hombres y mujeres que se analizan. Bueno, después de estas palabras de Jorge, el siguiente libro que me gustaría comentar es nada más y nada menos que Tributo a Freud de Hilda Dulit. Gracias al esfuerzo de Las Furias Editorial, de sus editores María Magdalena y Nicolás Cerruti, podemos contar con una nueva versión en castellano de este superclásico que con la traducción de Facundo Donofrio se vuelve a conseguir en las librerías argentinas. Este libro es básicamente la reconstrucción a partir de las notas que había tomado Hilda Dulit en su diario de dos periodos de análisis muy intensos con Sigmund Freud y toda una especie de reconstrucción de época que ella hace o elabora a partir de esas mismas anotaciones. Hilda Dulit fue una gran poeta americana, nació a finales del siglo XIX en Pensilvania, funda junto con Ezra Pound el movimiento imagista en la poesía americana. Tuvo una vida amorosa libre y diversa para la época, mucho de esto lo recoge en una novela autobiográfica escrita al final de su vida. Se analizó con Havelock Ellis, con Mary Chadwick, con Hans Sachs, de quien sabemos bastante porque hace no tanto se publica en castellano Su semblanza de Freud, Freud maestro y amigo, editado por Nube Negra. Bueno, y finalmente en el 33 y en el 34 tiene dos periodos de análisis con Sigmund Freud. De esos análisis ella tomaba notas a modo de diario. Eso es recogido en un libro que publica en 1944, se llamó Tributo a Freud. En esta edición se agrega advenimiento, que son notas tomadas también en la habitación del hotel luego de cada sesión, y lo complementa como un apéndice en esta edición una correspondencia con Freud. Bueno, Hilda Dulit muere en Suiza en el año 61. Poco tiempo antes había sido galardonada con la medalla de la Academia Americana de las Artes y las Letras, siendo la primera mujer en recibirla.
Esto nos da un poco la pauta de la magnitud, digamos, del personaje que escribe este tributo a Freud. Leo el texto de contratapa, que dice: 10 años después de su análisis con Sigmund Freud, la poeta Hilda Dulit se sumergió en las notas que había tomado luego de cada sesión y escribió Tributo a Freud, una joya literaria y psicoanalítica. Se trata del primer testimonio publicado de un análisis, pero además narrado por una de las voces poéticas más importantes del siglo XX. Hilda Dulit nos ofrece un retrato de época, el avance del nazismo, la amenaza de la guerra, los estragos de la peste, a la vez que nos permite vislumbrar, con la fascinación del ojo que espía o el oído que escucha a escondidas, ese escenario mítico que fue Vergas 19, el consultorio de Freud en Viena antes del exilio. Más que un tributo al profesor, como lo llama ella, podríamos decir que este libro, que incluye cartas enviadas por Freud a Hilda, es la celebración de un encuentro, el de una poeta analizante y un analista poeta, o mejor aún, el de la poesía y el psicoanálisis. Este texto corresponde a María Magdalena y cierra de una manera muy, muy bella este volumen, que reúne también todos los requisitos del caso para ser un libro precioso. Bien, y por último, el tercer libro que quisiera comentar es una nueva edición de los estudios sobre la histeria de Freud, escritos en colaboración con uno de sus mentores, el neurofisiólogo Joseph Breuer. Se trata de una nueva edición de este texto emblemático y seminal de lo que luego sería el psicoanálisis, traducida por Rafael Aburto y editada por Nicolás Caparrós, esto es en México, por la editorial Siglo XXI. Estos estudios sobre la histeria, bueno, como decíamos, contienen, digamos, el germen de lo que va a ser después una de las teorías sobre la naturaleza humana más influyentes del siglo XX. Son especialmente interesantes desde el punto de vista de constituir un testimonio de cómo la intuición y la evidencia, lo teórico y la exploración terapéutica, digamos, van confluyendo en la obra de Freud. Seguramente la gran mayoría de la audiencia está familiarizada con la estructura del texto. Es un texto escrito a 4 manos, en algunos tramos claramente se percibe que está escrito por ambos autores, en otros se enhebran piezas que cada autor preparó por separado. El primero de los textos, redactado en conjunto, lleva el título de Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos y oficia como una introducción al tema. Se presentan enseguida 5 patografías o historias clínicas, y luego aparecen las consideraciones teóricas escritas por Breuer y por último la descripción de las terapias con las que experimentaron, que eso quedó a cargo de Freud. Existen en español cerca de 10 versiones de este libro. Se trata de buenas traducciones que incluso con el correr del tiempo se han ido corrigiendo, ajustando. Por supuesto que están las canónicas, ¿no? La de López Ballestero y la de Echeverry. Es muy interesante ver cómo hay una tempranísima traducción que va a tener lugar apenas 2 meses después de la publicación en alemán, y esto va a ser en la Gaceta Médica de Granada. Es decir, 2 meses después de que se publique en Viena, hay una edición en nuestra lengua, es andaluza, y de acuerdo a la ponderación de los editores de este libro, se trata de una excelente traducción que respeta por igual el rigor y la elegancia del estilo de Freud. Bueno, con esto quiero decir que la edición que presentamos no pretende superar a las anteriores o denunciar sus yerros, pero tiene una peculiaridad que la hace interesante para el lector de hoy. De hecho, nunca antes se había preparado una traducción que tomase como base la edición definitiva en alemán y revisara con extremo cuidado las traducciones que la preceden, no solo al castellano, sino las traducciones que han vertido el texto, ya sea en el inglés o en francés. Este trabajo se vuelca luego en un aparato crítico, en un sistema de notas, en el cual grandes pasajes del texto son cotejados con las otras traducciones. Se favorece así entonces como un juego de superposiciones en el que se van a dar concurrencias y divergencias, transparencias y veladuras, digamos, que van a permitir ver los diversos sesgos
que caracterizaron cada una de las traducciones previas. A grandes rasgos va a haber una tendencia al didactismo médico en un caso, o a favorecer una especie de asepsia connotativa, cientificista, en el otro. Es muy interesante ver cómo este texto original es limpiado de metáforas o comparaciones consideradas a lo mejor triviales, términos llanos o populares, incluso soeces. Bueno, creo que la gran virtud de esta edición es devolverle al texto no solo la frescura de ese estilo, sino esa característica soslayada seguramente por pudor o presunto respeto a los autores, o sepultada después definitivamente bajo un léxico médico muy invasivo. Cuestión que encontramos un tono de fina ironía, algunas complicidades más cercanas a lo campechano que al tono científico, un Freud, diríamos hoy, mucho más políticamente incorrecto de lo que las traducciones previas nos inducían a imaginar. Bueno, y decir por último que el libro cuenta con una extensa introducción a cargo de Nicolás Caparrós, que es en sí misma una sucinta historia de la histeria desde Hipócrates a Charcot, así como un glosario de unas 40 páginas que facilita realmente mucho la lectura recorriendo los términos clave. Entonces, repetimos, se trata de una nueva edición de los estudios sobre la histeria. Está hecho por Siglo XXI, pero en México, y a cargo, como decíamos, de Nicolás Caparrós. Bueno, con esto cerramos el envío de hoy. Saludamos nuevamente a toda la mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, un placer escucharlo a Germán siempre, con tan precisas pinceladas, ¿no?, de cada una de las obras que presenta. Bien. Últimos minutos del programa. Bueno, ¿alguna reflexión sobre lo que acabamos de escuchar en voz de Germán Armando? Muchas ganas de leer la revista Conjetural. Sí, y bueno, pronto vamos a tener novedades, ¿no?, en relación a algunas de las personas, de los colegas que participan. Que más que participan, ¿no?, que dirigen la revista. Dirigen la revista. Así que sí, ya tendremos oportunidad de preguntarle personalmente sobre este último número 74, ¿no?, Sí. de la revista Conjetural. Sí, nosotros nos jactamos de estar en la tercera temporada de Pulsión de Radio, pero Conjetural, ¿por qué temporada va? Bueno, ¿por qué década va? Sí, y además, bueno, manteniendo ahí un deseo decidido y renovándose, bueno, en temas Bueno, es una de las grandes revistas psicoanalíticas argentinas, ¿no? Bien. Bueno, y con respecto a nuestra sala de cine, venimos transitando por temas también de lo más interesantes que tocan, ¿no? Sí, y polémicos, ¿no? Porque la relación entre ética y psicoanálisis es una relación polémica, ¿no? Hace años atrás, Jean Alouche tuvo una posición muy crítica respecto a lo que él llamó la etificación del psicoanálisis, ¿no? Así que es un tema, me parece, que de debate, que abre muchas aristas, y que aparte tocamos hoy un tema que tiene que ver con los sobrevivientes de la Shoah, ¿no? Y las distintas posiciones respecto justamente a esa sobrevivencia. En ese sentido, por eso yo recordaba el nombre del texto de Semprún, que es justamente la escritura o la vida, digamos, ¿no? O la muerte, ¿no? Así que me parece que ahí también se abrió una cuestión que a mí me parece interesante, que ubique la perversión no del lado subjetivo, sino de la perversión en el campo del otro, digamos, ¿no? Bueno,
Dejemos entonces la perversión en el campo del otro y nos estamos despidiendo. Hasta el próximo viernes. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.